Buenas tardes, señor Jorge. Gracias por concedernos esta segunda entrevista. Y pues vamos a empezar. ¿Cuáles son los principales mecanismos que detonan del desentendimiento moral en su institución? Ok, buenas tardes. Pues mira, según lo que me planteaste o lo que me explicaste tú hace un momento, los principales serían el desplazamiento de la responsabilidad, la difusión de la responsabilidad, la minimización de consecuencias, la comparación ventajosa y la atribución de la culpabilidad. Creo que serían los principales. ¿Me podría dar algún ejemplo? Claro que sí, por ejemplo, en el desplazamiento de la responsabilidad, por ejemplo, uno de mis meseros o uno de mis ayudantes puede negarse a hacer algo o a ayudar en alguna tarea diciendo que como no está el jefe inmediato, pues son órdenes que no se salga de su responsabilidad hasta donde él tiene, sin importarle el apuro o lo que se necesite, ¿no? ¿Algún otro ejemplo que me pueda dar sobre otra? Pues sí, sobre todo cuando están en el comedor los meseros, siempre se echan la bolita uno al otro, ¿no? O sea, hace una cosa mal uno y dice que fue porque el otro le explicó mal o fue porque el otro así lo hace, ¿no? Entonces, como así lo hace, pues yo también lo hago de esta manera. Gracias. ¿Los colaboradores de la institución son conscientes de la presencia de estos mecanismos? Son conscientes hasta cierto punto, porque no creo que lo hagan, no tienen la conciencia de que esto existe, pero pues sí lo hacen de una manera ventajosa, ¿no? O sea, para disminuir su culpabilidad, sí tienen conciencia de que esto puede hacerse. Gracias. ¿Cómo cree que estos mecanismos podrían interferir con la consecución de los valores internos de la institución? Pues yo creo que afectan demasiado, ¿no? Porque simplemente en la mayoría de ellos, si no es que en todos, se pierde el respeto hacia las demás personas, ¿no? Siempre una acción o un mecanismo de estos tiene una repercusión directa a un colectivo, ya sea una familia o una persona sola, ¿no? Y pues bueno, en nuestro establecimiento nuestro estandarte siempre ha sido el respeto y la honestidad. Si yo no estoy cumpliendo con alguno de estos valores, pues bueno, se pierde mi cadena, se pierde mi valor. Gracias. ¿Y ha considerado algunas estrategias que sean viables para abatir este desentendimiento en la organización? Se consideran varias estrategias, pero pues bueno, no todas son muy exitosas o no han sido exitosas porque no podemos manipular a cada una de las personas. O sea, si la persona es ya de de una idea de que la culpa la tiene alguien más, entonces es muy difícil cambiarle el switch y ponerle uno más, ¿no? Sería poco a poco ir metiendo, para eso sirve la psicología laboral, para poco a poco ir metiendo en la cabeza que eso no se debe hacer, pero es muy difícil y ocupa muchísimos recursos de la empresa. Okay. Muchísimas gracias por su tiempo. No hay por qué. Como pudimos notar en el video, hay algo muy importante que nos dijo el gerente en la entrevista, lo cual es que a pesar de que los empleados conocen los valores, la ética y la moral con la que se deben de comportar en la empresa, muchas veces no siguen estos pasos, y eso es algo que, aunque la empresa pone ciertos métodos o estrategias para poder evitar esto, pues no lo puede hacer porque cada persona ya tiene su manera de comportarse y a veces son hábitos o costumbres que desafortunadamente no se le pueden quitar con facilidad a las personas. Y un ejemplo muy claro que él nos puso es, por ejemplo, cuando las personas se evaden las responsabilidades, ¿no? Porque no quieren tener un compromiso real con ellos mismos y con la empresa. Y es muy claro el ejemplo que él nos dio. Cuando incluso nosotros a veces cuando no queremos hacer las cosas, lo primero que hacemos es decir, híjole, es que no está tal persona y no lo puedo realizar porque no tengo las indicaciones necesarias. O tal vez alguien comete un error y lo primero que dice es, yo no fui, fue el de al lado. Y a pesar de que sabemos que está incorrecto, se sigue haciendo. Pero
De esta manera es en la que nosotros como personas nos afectamos y también a la sociedad. Y es una manera muy contradictoria de que a veces no actuamos de la mejor manera o que estamos siendo de cierta manera hipócritas con lo que decimos y con lo que hacemos. En cualquier empresa u organización, el desentendimiento social es una empresa en la operación diaria, y esto ocurre desde los más bajos mandos hasta los más altos. Normalmente, estos mecanismos de desentendimiento social son conductas derivadas de la cultura y ambiente que se respira diariamente. Desgraciadamente, en México se pueden observar los 8 mecanismos que Pablo Ayala expresa en un artículo de opinión de Noroeste. En relación con la empresa de Jorge, dueño del restaurante, los mecanismos o resortes de desentendimiento social más comunes son la disolución de la responsabilidad, el desplazamiento de la responsabilidad y la deshumanización de las víctimas. En la operación diaria se puede observar que los meseros o cocineros, al equivocarse, suelen apelar al típico: tal persona me dijo que, o él es el que hace, o puras excusas pues. Esta disolución de responsabilidad hace que la cultura organizacional no sea seguida como es debido y atenta directamente con el buen funcionamiento de los bienes internos, recordando que para la empresa la honestidad es el núcleo de todas sus operaciones. En conclusión, algunos mecanismos de desentendimiento social se pueden observar a diario, como por ejemplo el etiquetado eufemístico de las acciones, que es el mecanismo que hace hacernos de la vista gorda ante situaciones que tenemos enfrente o problemas. Jorge no hizo énfasis en este último, pero seguro que si algunas veces se atribuyó la culpa, pudo solapar a a empleados, otras personas que en verdad lo hicieron. Este desentendimiento social en México es posiblemente una de las fuentes principales de la corrupción en cualquier institución u organización. Desde nuestro punto de vista, las acciones o inacciones ante los actos de corrupción es lo que enferma cada vez más a la sociedad y al sistema, y en consecuencia se comienza a adoptar nociones como la corrupción en México es cosa de cultura, cosas que obviamente no son buenas pues, ni para el país ni para nadie. En la empresa de Jorge, este desentendimiento social se puede observar fácilmente en el mecanismo conocido como la distorsión de las consecuencias. Por ejemplo, cuando un empleado recibe una orden y no la computa con el afán de quedarse la venta siempre y cuando nadie la atrape, la consecuencia de sería que ya se le va a hacer fácil y lo va a seguir haciendo siempre, aunque perjudique a otro, pero él va a tener su ingreso extra. Claro está que este tipo de acciones no solo ocurre en el restaurante de Jorge, ya que en cualquier empresa que delega operaciones y principalmente cuando la cultura organizacional no está bien impuesta, se puede viciar la operación diaria y crear serios problemas a futuro. Además, se concluye que la mejor forma de eliminar este tipo de mecanismos o resortes es por medio de neuroprogramación o creación de fidelidad. El señor Jorge Guadarrama mencionó que la psicóloga laboral puede dar varias estrategias para contrarrestar el desentendimiento en los empleados y hacerlos ver que la productividad de un negocio da prosperidad para todos. En pocas palabras, comenzar a cambiar su forma de pensar y orientar los esfuerzos hacia el trabajo en equipo y la involucración de todos para la sana operación. En primera instancia, un costo indirecto y uno mediano o a largo plazo es que la operación de la empresa se vería directamente comprometida. Cuando existe desentendimiento se comienza a crear ineficiencia y con esto el servicio del restaurante decrece y los ingresos empiezan a bajar. Este panorama se puede hacer hasta que el negocio cierre y pues ya quiebre. Un costo directo de estos mecanismos es la disminución de ventas o fidelidad de los clientes. Normalmente cuando existe el desentendimiento, los empleados darían menos calidad en su servicio y alimentos y en consecuencia los clientes comenzarían a frecuentar menos el establecimiento por la posible mala experiencia. El caso anterior se ve muy a menudo en restaurantes. Nosotros como usuarios hemos visto muchas veces que un mesero no quiere hacerlo de otro o que los ve injusto tener que hacer algo fuera de las responsabilidades de para que ellos están ahí. Es por ello que el manejo del desentendimiento debe hacerse con cautela y buscar siempre imponer la cultura organizacional para cualquier empleado, para que éste vista con orgullo su uniforme y haga lo posible para que el establecimiento sea el mejor y el cliente lo frecuente y pues invite a más clientes, ¿no?
y pues con eso se cree un buen ambiente de trabajo y que no haya envidias ni que nadie se pelee por cosas dentro del trabajo. En la entrevista 2, en mi punto de vista personal, la manera en el desentendimiento moral incide tanto en la función social de dicha institución así como en la consecución de sus bienes internos. En mi punto de vista personal, creo que el desentendimiento social en cualquier empresa, en cualquier industria, representa un problema grave, debido a que si la empresa está aplicando principios éticos que pueden representar una ventaja competitiva, como se mencionó en el video, el equipo debe de trabajar en coincidir con dichas prácticas, por lo que cualquier desentendimiento puede afectar de forma directa o indirecta a la empresa de lo que quiere reflejar. La forma en que en el desentendimiento moral se relaciona con la corrupción profesional o la institucional, yo digo que se relaciona bastante. Cuando entendí este tema y lo asocié con la entrevista y con cualquier industria, creo que la responsabilidad es clave para que una empresa pueda evitar la corrupción, por ejemplo. Y para identificar los costos directos o indirectos que representa la organización, la presencia de dichos mecanismos, creo que una empresa que lleve a cabo estos mecanismos puede perder muchos costos, ya tanto directos como indirectos, principalmente directos que pueden afectar a los directos. Por ejemplo, en la empresa es un restaurante, el cual si no se lleva a cabo bien la calidad o no ofrecen los servicios que dicen que están ofreciendo con la calidad que están ofreciendo, pueden perder desde los clientes hasta los proveedores. Los clientes van a repercutir de forma directa en los costos, o sea, en los ingresos que tienen, y a lo mejor los proveedores en los costos.